María Elvira Roca Barea, tenemos que hablar. Amigos de Polizón y Náufrago, espero que estéis bien. El vídeo de hoy va a ser un poco diferente a los demás, no es una reseña al uso, ¿no?, de las que suelo colgar. Normalmente lo que hago es coger un libro y hacer una pequeña reseña, un pequeño extracto, ¿no?, del libro y recomendarlo o poner el acento en algún aspecto que me llamó la atención especialmente. En este caso es distinto el enfoque y a ver cómo sale, porque no estoy acostumbrado a este enfoque, que es el que voy a hacer ahora. ¿En qué consiste la diferencia? Básicamente se trata de una reseña, efectivamente, del libro de María Elvira Roca Barea, Fracasología, pero voy a poner la lupa sobre algunos aspectos del libro con los que no, digamos, que me parecen deficientes. Vamos a ver, lo primero que tengo que decir es que si el libro me pareciera que no merece la pena, pues directamente no haría una reseña, que es lo que hago habitualmente. O sea, los libros que no me interesan, pues sencillamente los he leído, pues ahí quedan y ya está. No hablo ni de ellos, no pierdo el tiempo. De María Elvira Roca hice una reseña de otro libro que ha sido un gran éxito, Imperiofobia y Leyenda Negra. Os pongo por la cajita de descripción el enlace con el vídeo. Me pareció un libro muy interesante, muy valioso, lo recomiendo una vez más. Y bueno, a posteriori apareció este otro libro, Fracasología. Entonces, básicamente, por decirlo claramente, me da la sensación de que es un libro que no está a la altura de sí mismo, que es valioso, que tiene muchos elementos valiosos, que es interesante, que la idea me parece muy atractiva, pero que a la hora de concretarla adolece de una serie de carencias, digamos, bueno, de carencias de enfoque, de error de enfoque, digamos, más bien. Que hace que no esté a la altura de lo que la autora ha demostrado que es capaz de hacer en este propio libro. Y bueno, pues me atrevo a dirigirme a ella a través de este vídeo. No sé, inmodestamente, pues posiblemente, bueno, pues ya me callará la boca. Si piensa que me he equivocado, pues ya, o me obviará, o no me conocerá, que es lo más probable. Pero bueno, yo creo que merece la pena, esta autora, merece la pena la propuesta de este libro como para ofrecer una serie de reflexiones. Y entonces, por tanto, estas reflexiones no van a ser sobre los aspectos que sí que me parecen más bien elaborados del libro, sino en aquellos que me han dejado, que me parece que se han quedado cojo. Entonces ya digo, no es el enfoque habitual de los vídeos que hago, pero si no lo valorase, pues directamente no lo haría, ¿no? Si no valorase la intención y las investigaciones de esta estudiosa, ¿no?, de María Elvira Roca Barea. Entonces, bueno, vamos a ver. El libro, como ya un poco se insinúa, es un complemento, un apéndice, digamos, de Imperiofobia. En Imperiofobia lo que hace es desarrollar el estudio de cómo se gesta la leyenda negra en torno a España fundamentalmente, aunque habla de la leyenda negra pues en distintos órdenes imperiales, desde la antigua Roma hasta Estados Unidos, pasando por Rusia, bueno. Y lo que pasa es que pone el acento en España. Y en Fracasología lo que hace es poner la atención en cómo las élites españolas han asumido, han hecho propia esa leyenda negra que es contra España. Y cómo es posible eso, que unas élites intelectuales hayan asumido eso y hayan hecho que culturalmente sea hegemónico ese enfoque, esa manera de ver la realidad. Entonces es lo que hace en Fracasología, o sea, cómo nos hemos comido estas pastillas. Entonces, bueno, en Fracasología, fundamentalmente la tesis que mantiene María Elvira Roca es que esta situación, hacer propia la leyenda negra, se produce básicamente a partir de la Guerra de Sucesión. La Guerra de Sucesión, que como ya sabéis, es a partir de la muerte de 1700 de Carlos II de Austria, el último Habsburgo. Hay un conflicto en el cual la Casa de Austria, por un lado, de Habsburgo, procedente de Austria, y por otra parte, la Casa de Borbón, que apuesta por Felipe d'Anjou, que será Felipe V, pues hay un conflicto interno en principio de España, pero que rápidamente es una guerra internacional, pues porque el peso que tiene España como potencia es tan tremendo que todas las potencias europeas pues entran en liza.
Y bueno, pues entonces a partir de ese momento el cambio dinástico en España, entiende María Elvira Roca, que es el que propicia que esa leyenda negra, que entre otros ha favorecido Francia, pues entre las élites españolas, dentro de la corte que se configura en torno a Felipe V, y a partir de ese momento, pues por una serie de avatares, ¿no? Digamos, pues va haciéndose, pues va sumiéndose. El libro está dividido en 3 partes. La primera va desde la Guerra de Sucesión hasta la Guerra de Independencia, cuando Napoleón invade España. La segunda va desde la Guerra de Independencia, arranca realmente la Guerra de Independencia, hasta la generación del 98. Y la tercera es desde esa generación del 98 hasta nuestros días. Yo creo que está bien pensado, realmente, digamos que culturalmente nos movemos nosotros, como trataré de explicar más adelante, dentro de la órbita del pensamiento de la generación del 98. Por eso me parece que esa división pues puede ser adecuada, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo arranca el libro. El libro arranca ya con una cita, señalando a Ortega y Gasset y primera línea, ¿no? En introducción. Este libro es el resultado de una larguísima discusión con Ortega. Ha durado años y ya era hora de acabarla. Fue una intuición genial suya, tuvo muchas, el comprender que España tenía un problema grave y largo con sus élites. Y para que esas élites no fuesen la de su generación, y por tanto también él mismo, escribió La España invertebrada. Y a continuación pues ya va señalando algunas cuestiones de España invertebrada. En concreto, ¿qué dice? Bueno, lo primero que hay que decir, dice que tuvo grandes, o intuiciones geniales Ortega, pero realmente cuando uno lee el libro, cada vez que se nombra Ortega es para pegarle un palo. O sea, las intuiciones geniales brillan por su ausencia, al menos en la enumeración del libro. Brillan por su ausencia tanto en cuanto al reconocimiento de esas intuiciones, el enumerarlas o el citar alguna, más allá de lo que acabo de decir, como en la aplicación, digamos, práctica de esas intuiciones, es decir, los instrumentos intelectuales que ofrece Ortega, ponerlos al servicio de la obra de investigación que está desarrollando María Elvira Roca. Entonces, ya digo, hay un reconocimiento que luego en la práctica no se pone a funcionar. Lo que dice María Elvira Roca es que la Edad Media es una especie de cajón desastre que vale para todo, para un roto y para un descosido, y que se emplea tanto para echar la porquería de lo que no nos gusta y responsabilizar a la Edad Media, que es lo que hace según ella Ortega y Gasset a través de los visigodos, pues porque dice que los males de España, digamos, tienen su origen en los visigodos, y sirve tanto para culparles en un pasado así un poco etéreo, ¿no? Remoto, en la Edad Media, como para buscar legitimidades, como para hacer los nacionalismos decimonónicos, o sea, decir, no, el origen de mi existencia identitaria pues viene de la Edad Media, o sea, que la Edad Media vale para todo, para un roto y para un descosido. Bueno, en la tercera parte del libro, cuando se mete a partir de la generación del 98, vuelve a la carga con Ortega. En concreto, cita un artículo titulado Alemán, Latín y Griego, donde es un artículo de 1911, donde Ortega aboga por la germanización, ¿no? Y dice que bueno, lo que se hace es que si hasta entonces se había afrancesado la cultura española, pues a partir de ese momento hay una corriente en la que la figura más visible es Ortega, que busca, en vez de seguir a Francia, seguir a Alemania. Cito a María Elvira Roca, que dice que está bien el que una persona pues amplíe su cultura, ¿no? Pues viajando o estudiando en otros países, pero dice, bueno, que una cosa es eso, ¿no? Una cosa provechosa y útil, y otra muy distinta, proponerle al país un programa de germanización cultural que solo puede ser estéril, porque la imitación tiene siempre algo de falso, esto dice María Elvira Roca, de impostura. Es penoso ver en una de las mejores cabezas del país esta rendición acrítica a la raza superior. Vayamos por partes. Lo primero, varias veces hace alusión María Elvira Roca a eso de la raza, con una intención, digamos, subliminal, porque hoy día la cuestión racial, digamos, vinculada a las naciones, tiene una connotación, pues, a partir de la Segunda Guerra Mundial, muy claramente racista, biologicista, ¿no? Pero en el momento en que escribe Ortega, esto estamos hablando de 1911, la palabra, digamos, que tiene un carácter polisémico. Es decir, como la raza se puede entender tanto lo biológico, efectivamente, los posicionamientos racistas que pueden identificar, pues, el nazismo acabará en eso, ¿no? Pues como una cuestión racial, el ser europeo, el ser lo que sea, el ser alemán, el ser
judío, el que ser lo que sea. Pero tiene una connotación también cultural. De hecho, en un momento determinado a ella le molesta que Unamuno diga algo así como que la raza nuestra es la lengua. Bueno, en el mundo hispánico se celebraba hasta no hace mucho, yo creo que todavía se celebra en muchos sitios, aunque a este paso, como bien denuncia María Elvira Roca, el ataque que sufre el mundo hispánico dejará de celebrarse. El 12 de octubre se celebraba en muchos sitios el Día de la Raza. El Día de la Raza no se refería a la raza hispánica ni a española, o a la raza blanca, o a la raza indígena, o a nada parecido. El Día de la Raza era un signo de identidad cultural, digamos, ¿no? De la politeia, ¿no? De lo que nos constituye como comunidad. Entonces, Ortega se está refiriendo, cuando habla de la raza, se está refiriendo a lo que nos constituye como comunidad cultural. De hecho, a María Elvira Roca le he oído en alguna conferencia, porque he oído varias conferencias de ella a través de YouTube, conferencias, charlas o entrevistas, ya no recuerdo. Y en algún momento dice ella que ha leído varias veces la obra de Ortega. Lo que pasa es que no queda claro, porque ella también está haciendo alusión a los escritos de los años 1908, 1910, 1911. No queda claro en la entrevista si es que ha leído varias veces toda la obra de Ortega, cosa que me llamaría la atención porque es bastante vasta, ¿no? Entonces, bueno, varias veces, no digo una parte de la obra de Ortega, que la leas varias veces, pero la obra de Ortega como tal, bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser que haya dedicado muchísimas horas a leerla toda, o que haga referencia a esos años que son los que realmente ella cita. O sea, las citas que aparecen de Ortega suelen ser de esos años de juventud, ¿no? 1908, 1911, por ahí. Si nos atenemos, salvo España Invertebrada, que es de 1921 como libro, va saliendo en forma de artículos en el año 20 y en el 21. Lo primero que hay que ver en un autor es la constitución plena de su obra. En el caso de Ortega, o sea, la obra más madura, pues lógicamente Ortega no es un nenúfar, ¿no? Que sea un poco menos que siempre igual. Bueno, un nenúfar va cambiando, no es un pedrusco, ¿no? Sino que tiene una evolución que va ahondando en madurez. Y lo segundo, bueno, pues es que incluso remitiéndonos a los años a los que atiende María Elvira Roca, si se entiende bien a Ortega, nada más lejos que de ese racismo que se apunta con la raza alemana y demás. De hecho, tiene un artículo titulado Silock. Cuenta Ortega un viaje que hace en tren, coincide con un judío en un viaje de Wittenberg a Berlín, se le sienta adelante y tal, ¿no? Es un vagón que está bastante lleno, y se le dirige a él el señor judío, y le dice: yo no puedo estar sin hablar, lo confieso. Me dijo: ¿es usted alemán? ¿Español? Yo he leído a Lope de Vega. Yo soy israelita, y tengo en Berlín una pequeña tienda de relojes. El vagón se había llenado de hombres alemanes, de comisionistas, de estudiantes, de soldados. Apenas oyeron la palabra israelita, comenzaron a caer chanzas y groserías sobre el menudo viajero. Y yo me avergoncé, lo declaro. Temí que aquellas gentes estólidas descubrieran en mí la palidez española y en mis barbas negras una filiación hebrea. Me avergoncé y no tomé su defensa. Y la otra noche, viendo el mercader, que es lo que está hablando de la obra de Shakespeare del mercader, se puso de pie en mi memoria el pequeño relojero judío y me clavó sus ojuelos de avecilla maligna y sentí un pinchazo en el corazón. ¿Cómo ha padecido esta raza egregia? Los demás pueblos han ido destilando gota a gota sobre el judío todo su poder de odiar. Se le ha maltratado, se le ha expoliado millares de veces, se le ha escarnecido, se le ha cercenado todos los derechos, bueno, y va señalando pues todas las maldades que se han hecho con los judíos, ¿no? Sale en defensa de los judíos y muestra la vergüenza del propio Ortega por no haber salido en defensa de aquel hombre. Siente vergüenza, hay que entender el contexto que está. Bueno, en ese momento siente cobardía, lo recuerda y se avergüenza. Claro, este artículo en concreto es de 1910 y describe algo que le ha pasado en un viaje pues unos pocos años antes. Pero si volvemos a un artículo de esta misma época, en la que María Elvira Roca en la que se documenta María Elvira Roca, es de 1908 y dice lo siguiente, se titula Meyer Grafe, ¿cómo se pronuncia? Meyer Grafe. Dice: Alemania, donde no solo el gran rebaño filisteo, sino también muchos sabios y artistas miran al impresionismo pictórico como un enemigo de la patria. Muestra semejante fenómeno el vicio nacionalista de la intolerancia. En este sentido, merece, como todo nacionalismo, exquisito desprecio. Esto dice Ortega del nacionalismo y en concreto del alemán. Más adelante dice: el imperio alemán, como esas viviendas lacustres asentadas sobre el légamo enfermizo y movible, está construido sobre lo culturalmente falso. La labor educativa alemana es hoy, no hablo de ayer, una fábrica de falsificaciones.
Desde los jardines de la infancia hasta los seminarios de las universidades, hayase montado una gigantesca industria para falsificar hombres y convertirlos en servidores del imperio. Hay una ciencia imperialista, una música nacionalista, una literatura celestina, una pintura idealizante y enervadora que opera sin descanso sobre la economía espiritual de los alemanes, y han logrado embotar los rudos instintos de veracidad que caracterizan la acción histórica de aquella otra raza bárbara, es decir, nueva y aún no cómplice, cuya rápida victoria fue una irrupción de virtudes inéditas. Esto es, está señalando los problemas que está viendo él en 1908 ya en Alemania, el peligro que acecha a Alemania antes de la Primera Guerra Mundial incluso, con la cuestión del nacionalismo básicamente y de la acción corruptora que sigue en eso, en que en todo el espectro educativo gira en torno a esto. Entonces, bueno, pero entonces distingue que hay dos Alemanias. La que él quiere poner a salvo y va toda su vida, porque efectivamente es un gran admirador del alemán, va toda su vida a tratar de hacer que sea la que prime, pese a que en las dos guerras mundiales, digamos que Alemania se inclina por la corruptora, que es la que acaba de señalar, o la otra Alemania, dice. Pero frente a esta Alemania de hoy está la otra Alemania, la de ayer y la de mañana, la de siempre, la que reivindica Ortega. Y esta Alemania no muere. Si muriera, fenecerían a la par las únicas posibilidades que quedan sobre Europa de un futuro digno de ser vivido. La tradición de Leibniz, Herder, Kant y Bischoff sigue influyendo sobre la tierra imperializada, violenta, y encuentra siempre manadero de hombres entusiastas que os serán señalados, si allá vais, como hombres peligrosos, enemigos de la Constitución. Es decir, esa otra Alemania que él quiere poner a salvo, que entiende que es necesaria para el devenir de Europa, puesto, igual que Alemania, luego lo señalo, hace falta una Francia, hace falta una Inglaterra y hace falta una España que juegue su papel. Y esa Alemania que él es la que estima, ve que es acusada desde el ámbito alemano como contraria a la Constitución de Alemania, nuestras esencias, cuando realmente, digamos, que es lo que él entiende que es valioso Ortega. Y es por lo que va a abogar en todo momento. Bueno, entonces ahora podemos decir, bueno, pues bien, pero lo que quiere es, como dice María Elvira Roca en un momento determinado en su escrito, quiere convertirnos en alemanes a nosotros, ¿no? Alemanizarnos hasta el punto de anularnos como españoles. Bueno, otro artículo de la misma época, no me salgo, si nos viniéramos más aquí ni te cuento, pero bueno. Bueno, pues en otro artículo de 1910, titulado España como posibilidad, dice, entre otras cosas, dices: precisamente cuando postulamos la europeización de España, no queremos otra cosa que la obtención de una nueva forma de cultura distinta de la francesa, la alemana, puntos suspensivos. Queremos la interpretación española del mundo. Entonces, resumiendo, efectivamente Ortega tiene una gran admiración por Alemania. Efectivamente entiende que tiene que jugar un papel en Europa. No me detengo, pero en el artículo que ella misma cita, bueno, y no sé si en ese o en otros de la misma época, lo que dice que es Europa. Europa básicamente lo que aporta al mundo es la técnica que es la ciencia aplicada con un carácter práctico, ¿no? Entonces, en esos momentos, como María Elvira Roca mismo dice, Francia, y María Elvira Roca lo señala muchas veces, Francia, digamos que guarda la fachada muy bien, históricamente, pero cuando Ortega escribe esto, ve que la ciencia se está desarrollando muy principalmente en Alemania. Ve que durante el siglo XIX y lo que va del XX, la filosofía, que es el sustrato de todos los otros saberes, se ha desarrollado principalmente en Alemania. Desde, bueno, de todos, no vamos a empezar a nombrar a todos los filósofos del siglo XIX y principios del XX en Alemania, porque es que es el grueso. De hecho, incluso cuando más adelante filósofos franceses muy reconocidos hoy en día, pues de los años 50, 60 y demás, ¿no? Sartre y compañía, hagan su presentación exuberante, ¿no?, del existencialismo, realmente están siendo herederos de lo que ha escrito Heidegger y compañía. Pero es que a Heidegger y compañía, Husserl y demás, lo están estudiando en España gracias a Ortega. Muchas personas que están haciendo tesis doctorales en los años 30, de todos ellos, que están viajando a Alemania, que están estudiando, y se está conociendo, digamos, a tiempo real, el pensamiento de Husserl, el pensamiento de Heidegger y el pensamiento de toda esta gente, de Dilthey, un poco más tarde, pero bueno, pero antes que todos los demás países de Europa. De hecho, si no fuera porque ha habido un José Ortega y Gasset, un libro como el de María Elvira Roca seguramente no tendría éxito, puesto que, aunque no es muy conocido, pero es real,
desde hace ya unas décadas, España es el país de Europa donde más libros de pensamiento se venden, se publican y se venden, con diferencia. Más que en Francia, más que en Alemania, más que en el Reino Unido. Y esto, el que haya digamos que el que se haya extendido un conocimiento del pensamiento y de la inquietud por el pensamiento, incluso a gente que se opone a Ortega y Gasset, es fruto de Ortega y Gasset. Pasa, salvando las distancias, lo que pasa con Félix Rodríguez de la Fuente, aunque él desde un punto de vista divulgativo, didáctico meramente, ¿no? Félix Rodríguez de la Fuente, fundamentalmente. Y es que muchos naturalistas, muchos ecologistas, se pueden dedicar a criticar a Félix Rodríguez de la Fuente, que si troquelaba a los animales, que si hacía esto y lo otro, pero realmente, si en España hay una sensibilidad medioambiental, proteccionista y demás, ha sido debido fundamentalmente a su labor. Más allá de que luego pueda gustar o no, pero es que sin él no, toda esta gente no tendría mayor alcance, serían totalmente desconocidos. Bueno, pues con Ortega pasa lo mismo, o sea, si hay pensamiento en España, si hay pensamiento, digamos, del porte que tiene, incluso en sus críticos, algunos muy dementes, que también cunden por la red, bueno, pues es gracias a que ha habido un Ortega y Gasset, ha habido un Ortega y Gasset, que bueno, aquí tengo una crónica, pero no sé si extenderme, de cómo va él desde su presentación, digamos, pública en el año 14, aunque antes ya hemos visto que hay artículos, ¿no? Pero su primer libro de 1914, que dice que se presenta como un profesor de filosofía in partibus infidelium, en tierra de infieles. Efectivamente llega aquí a una filosofía inercial, que sigue lo que otros van diciendo por ahí, por Europa, que poco original y que tiene poco alcance. Bueno, en unos años, bueno, él ya publica El Espectador en, Vieja y Nueva Política en ese mismo año, hace la presentación de su generación, digamos, en el Teatro de la Comedia en 1914, en el 16 publica El Espectador, que es una revista unipersonal de él, luego escribirá, efectivamente, España Invertebrada, que cosecha un éxito sin precedentes, que tiene una serie de salvedades que yo voy a seguir ahora, pero bueno, básicamente la revista de Occidente, o sea, una revista que no tenía nada que envidiar a cualquiera que se publicase en el mundo en esos momentos. Se está traduciendo la revista Occidente a todos los grandes que están escribiendo en esos momentos en todo el mundo, desde el Reino Unido a Russell, a todos, de Alemania, de todas partes, ¿no? De Francia, a Bergson, a todos. Y todo eso, España se pone, siendo que era un país que iba, digamos, a la zaga en pensamiento, se pone en punta de lanza. Consigue una universidad en esos años en torno a la figura de Ortega y Gasset, como no ha tenido, vamos, en toda su historia, por lo menos desde la época de la Escuela de Salamanca. Vayamos con la rebelión de las masas. En la rebelión de las masas, lo que hace Ortega no es justificar a su generación para buscar culpables de la crisis de España y se va a la Edad Media y así se lava las manos, no. Lo que hace Ortega y Gasset en la rebelión de las masas es buscar un diagnóstico de la situación en la que está España. Entonces, ¿para qué lo hace? Para tratar de orientarse. Es cierto que entre los reproches que se le pueden hacer es el enfoque ese que tiene de la Edad Media, de los visigodos, como causantes de los males de España, ¿no? Esa savia que no, bueno... parcialmente. Sería muy largo de exponer por mi parte la parte dentro de ese error que ella acierto, pero bueno, básicamente es cierto que en ese momento el gran desarrollo de la historia medieval todavía, no es que no haya estudios, pero realmente el fuerte va a llegar más tarde. Las grandes obras de Menéndez Pidal, ya Menéndez Pidal está funcionando, pero sus grandes obras todavía en 1921 no se han publicado. Serán pocos años después que empiecen a aparecer sus grandes obras. Sucede otro tanto con el siglo XVIII, que es un siglo que en aquella época no tenía tantos estudios, o sea, había muy poco soporte, un soporte insuficiente. Por lo tanto, los conocimientos históricos de estas épocas, de las que echa mano Ortega, son muy insuficientes. De hecho, el siglo XVIII, luego si me acuerdo volveré a abundar sobre ello, ganan dinamismo, ganan peso en el siglo XX ya a partir de los años 60. Entonces, bueno, luego intento volver sobre eso. Por tanto, es verdad que hay una serie de carencias de las que se resiente España invertebrada, perdón. Dice Ortega que la mayor parte de las cosas que se han hecho en España las ha hecho el pueblo o se han quedado sin hacer, ¿no? Y habla de América como obra popular. Bueno, aquí hay otro problema de conocimiento de Ortega, y es que él tenía conocimiento y experiencia de Argentina, algo de Uruguay, ¿no? De Chile, que son las zonas de colonización más tardía del siglo XVIII, ¿no? En América.
pero Ortega no había conocido México o Perú, donde los antiguos virreinatos, digamos, donde realmente hubo virreyes que hicieron una gestión eficacísima, como señala María Elvira Roca en sus obras, ¿no? Eficacísima, con unas cortes que no tenían nada que envidiar a las europeas y con unas minorías selectas pues muy brillantes, muchas veces compuestas por religiosos, ¿no? Que se adentraban tanto en el campo del arte, de la botánica, de la geografía, la cartografía, bueno. Entonces es cierto que Ortega tiene conocimiento de la, digamos, de la etapa más tardía de desarrollo y colonización española en América. Entonces, bueno, pues en eso pues quizá ahí peca, ¿no? Sin embargo, como acierto a Ortega le podemos reconocer que se fija en la Constitución de España y atiende al talento político de Castilla, que es una cosa que a María Elvira, bueno, yo creo que María Elvira llega un momento en que está enfadada con Ortega y ya es esto que ya no intentas comprender, o esa sensación tengo yo, igual me equivoco, ¿no? La parte de verdad que pueda tener, sino que llega un momento en que ya qué quieres decir con esto ya no quieres ni entender, o sea, ya te quedas en la literalidad de un texto y ya empiezas a ver peros por todos lados, ¿no? Entonces cuando empiezas a decir, ¿qué pasa? Que los gallegos, los aragoneses, los tal, no existían ya, no eran españoles o no sentían España, bueno, pero realmente el talento político de Castilla, lo que hace Ortega, es decir que Castilla sabe mandar porque sabe mandarse a sí misma. Y Castilla efectivamente es la meseta en la que es el punto de encuentro de las Españas, ¿no? Bueno, de España, las Españas ya luego con América, pero bueno, de los territorios de España, y es la que tiene quizá la visión más claramente firme de lo que es el proyecto hispánico. Que los demás lo tienen, bueno, de una manera sí, pero no con el vigor de Castilla. La fortuna es que Fernando el Católico de Aragón, rey de Aragón, que casa con Isabel la Católica, entiende esto y lo hace suyo. Entonces se produce el hecho, que ya se había producido, por ejemplo, en la corona de Aragón, de las incorporaciones, ¿no? El concepto de incorporación lo toma Ortega de Theodor Mommsen, pero es un acierto, que María Elvira ya digo, que dice, muchos aciertos tiene Ortega, pero no nombra ni uno. Bueno, pues por ejemplo el hecho de las incorporaciones, es decir, que dos realidades políticas, sin desaparecer, sin anularse una a la otra, constituyan una tercera superior. Y es el proceso que se sigue en España, ¿no? En la unificación española. Como, por ejemplo, el fenómeno distinto de la incorporación es la anexión, que es lo que hará, por ejemplo, la Alemania de Hitler con Austria, ¿no? El Anschluss, que es anexión, es decir, una parte absorbe y hace desaparecer a la otra, ¿no? La incorpora como realidad propia, sin crear una realidad superior, ¿no? Una anula a la otra, digamos. Bueno, pero el proceso de España es incorporativo. Entonces, el reverso de este proceso incorporativo, que también lo señala Ortega, que es otro de los grandes aciertos que más tarde desarrollará, por ejemplo, en la rebelión de las masas, es el particularismo, que es su contrario, es cuando la parte se siente todo y entonces se ve insolidaria con el resto del organismo político, digamos, y se quiere fragmentar. Esto puede ser en el orden territorial, o puede ser en el orden de clases sociales, o puede ser en distintos órdenes. Incluso ahora mismo tenemos particularismo de tipo sexual, curiosamente, ¿no? Tenemos la bandera del feminismo, un feminismo particularista muy curioso, que se siente independiente e insolidario con el resto, en este caso con la otra mitad. Podemos empezar a matizar qué tipos de feminismo. Bueno, el hegemónico en estos momentos, lamentablemente, no el histórico en sus primeros momentos, va en esa línea. Pero no me voy a meter en este jardín porque si no ya estamos perdidos. Bueno, entonces, principalmente el peligro que acecha a España y que señala Ortega es el particularismo territorial, que empieza en la periferia y por eso se van independizando los virreinatos y demás, y llega un momento en que toca el núcleo mismo, que es, o sea, es decir, cuestiones que va exponiendo de alguna manera María Elvira Roca, realmente están ya en Ortega. O sea, echa mano y reconoce, pienso yo, María Elvira, tú eres muy libre, pero digamos, la paternidad de Ortega de estas ideas, ¿no? Luego está la cuestión de la ausencia de los mejores, que toca directamente el tema de tu libro, el tema de las élites. Bueno, y entonces eso lo desarrollará luego también en España, en la rebelión de las masas. Hay una minoría rectora y está la masa. Esa minoría rectora no hace alusión a una cuestión política,
hace alusión a una minoría, digamos, que es la cualificada en una determinada materia. Luego, la minoría rectora es una función, no es una clase social. Por eso, cuando la rebelión de las masas se ha entendido políticamente, no se ha entendido. Puesto que, por ejemplo, pues en materia de informática, yo soy masa. Y en la medida en que actúo como masa, actúo correctamente. Es decir, me dejo guiar por la minoría rectora, por la persona que sabe, que técnicamente sabe, que cumple una función de conocimiento. Sin embargo, en otras cuestiones, en hacer tortilla de patata a lo mejor, pues resulta que yo soy una minoría rectora, porque me salen muy ricas. Eso dicen por lo menos mis sobrinos. Y bueno, pues yo soy minoría rectora, cumplo una función. Bueno, y sin embargo, ese señor que de informática sabe muchísimo y de todo, pero no sabe ni pelar una patata. Bueno, pues ahí él es masa. En la rebelión de las masas lo que explicará es el hombre masa, que el hombre masa no es el hombre que actúa como masa sin más, sino es cuando la masa, sin estar cualificada, pretende regir, incluso sabiendo, creyéndose en posesión simplemente de un poder, aunque no tenga el conocimiento. Ese es el problema del hombre masa, que no necesariamente la masa. Las masas actúan en todos los órdenes de la vida siempre. Masas van a existir siempre en distintas cuestiones que ya digo, que es una función. Pero bueno, entonces luego hablará de las épocas Kitra, que es cuando opera bien, cuando digamos que actúa cada uno según su papel, la masa sigue y exige a la minoría rectora, y la minoría rectora se exige e impera sobre la masa, en las cuestiones en las que está cualificada. Cuando escribe La España invertebrada, Ortega está preocupado por Europa, porque dice que Europa ha dejado de desear. Entonces esto es un gran peligro. Y dice que no tiene proyectos ilusionantes, ¿no? Entonces, el peligro de que se levante una bandera de algún proyecto de cualquier anomalía, como va a ser, por ejemplo, el nazismo, y se vea arrastrar Europa pues a lo que efectivamente se vio arrastrar. Estamos hablando de 1921, lógicamente no habla del nazismo. Con la Primera Guerra Mundial se sentirá muy decepcionado, porque efectivamente él ve el referente de Europa, ¿no? De que Europa tiene que funcionar como tal, ¿no? Pero como una unidad, dentro de la pluralidad, que nunca la quiere hacer desaparecer. No esta especie de gris burocracia que nos van tratando de implantar aquí, ¿no? Entonces, bueno, se siente decepcionado. Pero, contrariamente a lo que apunta María Elvira Roca, aunque no lo nombra, ¿no? Pero en la Primera Guerra Mundial, Ortega, que digamos que culturalmente es admirador de Alemania, de la Alemania que ya hemos señalado, sin embargo será partidario de la victoria de los aliados. O sea, en la Primera Guerra Mundial Ortega no quiere la victoria alemana, quiere la victoria aliada, porque ve que la Alemania que está llevando a cabo esa guerra mundial es esa Alemania perversa, digamos, que es la que él rechaza, esa Alemania nacionalista. Y pasará otro tanto con la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando dice que por qué después de todo lo que ha pasado España, bueno, eso dice María Elvira Roca, de todo lo que ha pasado en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Ortega no es capaz de rectificar, ¿no? Es que Ortega, es que quizá no tiene que rectificar, es que quizá desde antes ya está en la línea adecuada, en una Alemania que es una Alemania, digamos, abierta, es una Alemania que tiene que aportar su propia, digamos, sus propias virtudes, pero no esos defectos, esos tics como pueblo que son terroríficos. Entonces, esos tics ya están criticados antes incluso de la Primera Guerra Mundial. De hecho, cuando acabe la Segunda Guerra Mundial, Ortega hará varios viajes a Alemania porque piensa que hay que rescatar a esa, digamos, Alemania esencial, vamos a decirlo así, que es la de, como ha dicho antes, la de ayer y la de mañana, pero no la del momento en que está escribiendo, y que es la que le interesa rescatar y que hace falta que cumpla su papel en Europa, como España hace falta que cumpla su papel en Europa, ¿no? Y queremos la manera española de entender el mundo, que hemos dicho. Por último, de este tema, que creo que se me ha ido de madre el tiempo, como me temía, voy a tenerlo que hacer en varias partes que no quería, ya lo siento, María Elvira, si te animas a verlos, que no lo sé, si ya te habrás saltado. Bueno, por último, otro de los hallazgos de Ortega es el de las generaciones polémicas y generaciones cumulativas. Ortega divide, digamos que ve que hay una serie de ciclos históricos cada 15 años, que dice que cada generación dura 15 años, explica qué papel desempeña en las distintas generaciones, ¿no? En un momento dado. Bueno, pero no me puedo parar al tema generacional, que hubiera sido, es muy interesante para un libro de historia, pero dice que hay generaciones cumulativas, es decir, que aunque en toda generación hay una cierta disidencia con la anterior,
normalmente van en continuidad, es decir, al final se va asumiendo una continuidad histórica. Pero hay generaciones que son polémicas, que realmente reaccionan frente a la generación anterior y aportan sus propios valores, digamos. Entonces, una generación polémica es la generación del 98. De hecho, hay un salto, nuestra época, digamos, y por eso María Elvira Roca me parece muy bien que te pones a discutir con Ortega o te pones a discutir con Américo Castro, que yo también discutiría con Américo Castro, que tampoco lo veo como en las cosas, pero bueno. Pero, ¿por qué? Porque son nuestros, lo que decía antes, son nuestros contemporáneos. Porque nosotros, digamos que somos hijos del 98. Y ya entraré con lo del 98 en otro vídeo, porque como digo, no me va a dar tiempo. Entonces, ese pesimismo exagerado, efectivamente, de los regeneracionistas, ¿no? y tan quejumbroso y tan lamentable, ¿no? De lamentarse, ¿no? Bueno, que también tendrán en los de la generación del 98, que tendrán los de la generación que está en torno al 14 de Ortega, ¿no? Que descalifican a España durante los últimos siglos porque nos ponemos estupendos y aquí nos ponemos a barrer siglos con mucha alegría, ¿no? Realmente va contra la tendencia natural de Ortega, que es un hombre positivo, un hombre constructivo. Pero esa tendencia que es inicial, que es polémica inicialmente, luego va a ir cambiando. Hará su propia aportación, pero en ese hallar la autenticidad de sus raíces, finalmente digamos que se reconciliarán en gran medida con las generaciones anteriores. Entonces, a lo que voy, la generación de 98 es una generación polémica y hay que entenderlo de esa manera. Lo dejo aquí. Normalmente no hago reseñas así continuadas, pero como esta es un poquito especial, y ya digo que no suelo ir en esta línea, sino suelo ir más en la línea afirmativa del libro, pues bueno, ya que me pongo a enmendar la plana bien, entre comillas, que tampoco es eso, que tiene muchas cosas valiosas, ya lo digo, pero que yo creo que es insuficiente, que no está a la altura de sí mismo, lo que apunta antes. Bueno, lo dejo aquí y habrá un segundo y no sé si un tercer vídeo de esto. Bueno, ya veremos. Intentaré que abreviar. Gracias por vuestra paciencia a todos y nos vemos en la próxima. Hasta otra, polizones.